Buenas tardes a todos. En nombre del Banco de la República, Centro Cultural Valledupar, les damos la bienvenida a esta conferencia, Expansión Urbana y Agraria como una variable más en la compleja ecuación del balance global de energía, estudio caso climático. El invitado de la tarde de hoy, sobre el conferencista Óscar Barrera Monsalve, es ingeniero civil, especialista en administración de la construcción y magíster en ingeniería ambiental, perteneciente al grupo de investigación Gestión Integral del Territorio de la Universidad de Pamplona. Doctor Óscar, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación del Centro Cultural Valledupar. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, María Cruz. Muchas gracias por la invitación y esperamos el día de hoy pues compartir la ponencia y espero sea del agrado de los participantes. Muy bien, buenas tardes. La ponencia del día de hoy, como ya lo dijo la señorita Mariluz, es expansión urbana y agraria como una variable más en la compleja ecuación del balance global de energía. Estudio de caso, cambio climático, actualización del 2020. Mi nombre es Óscar Gerardo Barrera Monsalve, ingeniero civil de pregrado. Poseo un magíster en ingeniería ambiental, especialista en administración de la construcción, auditor interno de calidad y pertenezco al grupo de investigación Gestión Integral del Territorio, EIT, de la Universidad de Pamplona, norte de Santander. La investigación de la cual vamos a hablar hoy se desarrolló desde el año 2015 y su estudio tiene que ver mucho con el impacto que hay a nivel global del clima por parte de las grandes expansiones urbanas y agrarias correspondientes. Entonces, a continuación vamos a dar inicio. El clima tal y como se percibe es el resultado de la injerencia de factores astronómicos y geográficos, cobrando este último mayor importancia al reducir la escala del análisis. Es decir, nosotros el clima que poseemos en el planeta es el resultado de los rayos que nos llega del Sol, del astrosol. Muy bien, creo que ya estamos compartiendo la pantalla, habíamos tenido un problema. Bueno, como les comentaba, el clima, como lo percibimos los seres humanos, es el resultado de injerencia de factores astronómicos y geográficos, ¿sí? En el caso de los astronómicos, hablamos de la energía proveniente del Sol, tanto de onda larga como de onda corta. Y en el caso, el otro que nos infiere es los factores geográficos. Estamos hablando tanto de ámbito natural como ahora último de fenómeno antrópico, es decir, los que hemos intervenido el ser humano, ¿sí? En el caso del clima urbano, es prueba del anterior planteamiento, pues un conjunto de las construcciones y viviendas humanas afectan los flujos naturales de energía, creando un microclima urbano. Es decir, se considera que nuestras construcciones o nuestras urbanizaciones, es decir, las ciudades, afectan y crean un microclima, presentando mayores temperaturas a las existentes en el medio ambiente. Uno de los elementos determinantes en la temperatura terrestre y motor de todos los fenómenos atmosféricos es la radiación solar, como ya lo decía antes. Un método práctico para conocer las funciones atmosféricas es mediante el balance global de energía, ¿sí? Pero, ¿qué es este balance global de energía? El balance global de energía está relacionado con la primera ley de termodinámica, que es el resultado del análisis de la incidencia de la radiación solar sobre el planeta. Es decir, aquí como vemos en la gráfica, si nosotros tenemos que el Sol entra 100% de energía, ¿sí? Hay una parte que se absorbe por el ozono estratosférico, ¿sí? Otra parte es reflejada por las nubes. Otra parte es absorbida por la atmósfera y finalmente, al llegar aquí como vemos al suelo del planeta, una parte de la radiación nuevamente es reflejada, pero otra queda atrapada en la superficie, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta parte que es reflejada en la superficie varía mucho dependiendo de qué material corresponde a la superficie, ¿sí? Otra parte importante de dicha radiación, y nuevamente también es reflejada y se transforma en calor y es lo que afecta la temperatura pues, que nosotros normalmente percibimos. ¿Cuáles son los componentes del balance de energía?
Uno es la radiación solar, ¿sí? Como ustedes observan, normalmente los países que estamos en el trópico, como es el caso de Colombia, donde se observan los valores más elevados, color naranja y rojo, ¿sí? Poseen una mayor radiación solar. Entonces, la radiación solar, este componente corresponde a la radiación emanada por el Sol y varía su intensidad en la atmósfera terrestre de acuerdo a los siguientes factores: cósmicos, ciclos solares, es decir, los ciclos pues, que tiene el Sol, que cada 11, 12 años ellos tienen un comportamiento variable en lo que son en la emanación de sus ondas. Geográficos, como son la latitud, altitud, inclinación del suelo, estación del año. Y finalmente, atmosféricos, es decir, si hay nubosidad y las partículas en suspensión. El tema de la altitud y la latitud se nota acá en la parte tropical, ¿sí? Del trópico, que es donde mayor radiación viene proveniente del Sol. Y si ustedes observan, hay zonas en las cuales se acumula mayormente dicha radiación, ¿sí? Este es el primer componente de la ecuación de balance. El segundo componente de ecuación de balance es la radiación terrestre. Es decir, este tipo de radiación corresponde a la emanada por la superficie del planeta y corresponde a las longitudes de onda larga. Los factores que influyen en la radiación terrestre son nubosidad, vapor del agua y dióxido de carbono. Sale la primera radiación, que es la solar, ¿sí? Una parte de estas llega a la Tierra y esta es la que emana la Tierra. Si nos detenemos un momento y observamos, el gráfico es muy diferente al anterior. Y si observamos, los mayores valores se presentan es en las partes desérticas, acá en el Sahara, en el desierto de Namibia, hacia el sur en el Tatacoa, hacia el desierto Sonora, el desierto de Australia, los desiertos, el de Mongolia. Entonces, como observamos, las zonas desérticas poseen unos menores valores de radiación terrestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos atrapan en mayor cantidad dicha radiación. Otro componente es el albedo, ¿sí? ¿El albedo qué es? Es el coeficiente entre la radiación solar que regresa al espacio producto de la reflectancia y el total de la radiación solar percibida. Las superficies claras, por ejemplo, podemos decir como las de hielo en el polo norte o el polo sur, tienen mayores valores de albedo a las oscuras, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el pavimento atrapa más el calor. En el caso del hielo o las zonas cubiertas por hielo, la reflejan, es decir, poseen menos temperaturas. El albedo es importante para valorar la radiación total y es uno de los parámetros principales de los modelos de balance global. El albedo varía según el tipo de superficie, la cual representa característica espectral y reflectiva conforme a sus particularidades, como son el contenido de material orgánico, mineral, color, humedad y estado de superficie. Si miramos un momento la tabla que se encuentra a la izquierda, podemos observar que en el caso del entorno urbano, es decir, las ciudades, ellos poseen un albedo del 14 al 22 o del 14 al 22%. Es decir, estos son los índices en que ellos trabajan, ¿sí? En el caso de la hierba, podemos estar hablando pastizales o algo similar, del 15 al 25. En el caso de la hierba fresca, 26. Luego, si miramos, la nieve pura tiene un valor de 82, es decir, es mucho más elevado. Por eso la nieve refleja la mayor parte de la radiación solar y no atrapa el calor que viene de los rayos solares de onda larga. También está la nieve húmeda, que como ustedes ven, disminuye un poco más. El asfalto seco, que si ustedes observan es de los menores valores, 0.09 a 0.15. Está el asfalto húmedo con 0.18, el concreto, que oscila entre 25 y 35, los tejados rojos o de teja de grés, que es el 33, el aluminio también refleja en buena parte el calor o las ondas de radiación solar, el cobre con 0.34 y finalmente los aceros, que poseen el galvanizado 0.35 y el galvanizado oxidado, que es el más bajo con 0.08. Es decir, la nieve, por ser clara, posee un albedo elevado, es decir, refleja la mayor cantidad de la radiación solar, y en el caso del asfalto o pavimento seco, posee uno de los valores más bajos. Es decir, atrapa la radiación solar y por eso dichas superficies son más calientes. Aquí podemos observar una gráfica del albedo a nivel del globo terráqueo, ¿sí? O del mapamundi. Si ustedes observan, es menor el nivel de albedo en la parte tropical, ¿sí? Que es donde mayor radiación recibimos. Y si ustedes observan en los polos, donde hay mayor cantidad de glaciales o zonas con contenido de hielo,
posee un mayor albedo casi cercano a 1, es decir, al 100%. Otra particularidad que ocurre con el albedo es que él puede variar de un año a otro dependiendo de qué tan frío sea el año. Me explico. En el caso de diciembre a febrero de 2003 y 2004, si ustedes observan, existía una mayor cantidad de hielo de diciembre a febrero y los valores que ustedes observan en rojo es un mayor albedo. ¿Sí? En el caso de los meses de marzo a mayo, que es primavera, y la nieve ha retrocedido, si ustedes observan, el albedo es mucho menor en esa época del año, ¿sí? Finalmente, en junio y agosto, que son los meses de verano, de junio a agosto, la capa de hielos ha retrocedido bastante. Y si ustedes observan, el albedo es muy pequeño en el Polo Norte y en la parte del Himalaya. Entonces, al presentarse dicha situación, la radiación solar es atrapada en mayor porcentaje por la superficie de la Tierra, ¿sí? Y finalmente, en los meses de septiembre a noviembre, que es otoño, nuevamente la capa de hielo gana una superficie importante y el albedo regresa nuevamente a tener una significancia, pues, un significado elevado. La expansión urbana y agraria. Hasta aquí nosotros tocamos el tema del balance de energía, ¿sí? Que lo primero era una introducción al concepto, para que ustedes entendieran que el balance, como su palabra lo dice, es entra X cantidad de energía y qué sucede con esa X cantidad de energía. Entonces, como ya hablamos, una es reflejada, regresa al espacio exterior, es reflejada por las nubes, por la superficie de la Tierra, y otra queda atrapada o es contenida en la superficie terrestre. Y normalmente pues es la temperatura que nosotros percibimos, que nosotros pues normalmente a la que somos sometidos. Entonces, ahora viene un nuevo concepto que es la expansión urbana y agraria. El crecimiento urbano, industrial y agrario periurbano son los principales responsables de alterar el clima de las ciudades, como consecuencia del reemplazo de coberturas naturales por superficies antropogénicas, es decir, construcciones realizadas por el hombre o superficies afectadas por el hombre, bien sea de naturaleza artificial, como cemento, concreto, ladrillo, entre otros, o introducción de superficie natural diferente a la nativa. ¿Sí? Esa parte es importante, porque normalmente los hombres alteramos la vegetación natural boscosa para introducir parques o introducir pastos por la ganadería extensiva. Y al realizar esto, aunque usted lo crea, a pesar de continuar siendo una capa vegetal, el porcentaje de albedo varía, ya no es la misma, como veremos más adelante. Entonces, acá se presenta un concepto, es la isla de calor urbano. Es decir, si se considera que las ciudades o concentración urbanas son islas de calor, como ustedes observan aquí en el ejemplo, la temperatura en las diferentes áreas, vemos que en la parte rural se puede manejar una temperatura de 29 grados y medio, ¿sí? Que a medida que nos acercamos al centro de la ciudad, a la aglomeración de edificaciones y de personas, al llegar a la parte residencial suburbana, hay un incremento fácilmente de 2 grados centígrados, ¿sí? Al continuar, bueno, aquí en el parque disminuye un poquito, pero igual podríamos decir que se mantiene una media. Pero al llegar a la zona urbana céntrica, a la de mayor concentración, si ustedes observan fácilmente, la temperatura puede aumentar hasta 4 grados, en ocasiones hasta 6 grados, superior a la que se encuentra en la zona rural circundante a la ciudad. Finalmente, al regresar a la zona residencial suburbana como la inicial, la temperatura vuelve y baja. E inclusive, pues, en la parte rural regresa a la temperatura inicial que poseíamos, ¿sí? La urbanización provoca varias modificaciones, las cuales sobresale el aumento de temperatura atmosférica, como ya vimos. El fenómeno conocido como isla de calor urbana, ICU, por lo general el área urbana presenta temperaturas altas en el centro o núcleo, como ya vimos del área, donde las edificaciones forman una agrupación densa y compacta, que de paso pues dificulta lo que es el tránsito de vientos para poder ventilar dicha área. Las temperaturas tienden a disminuir hacia los sectores menos poblados o donde hay menor densidad de edificaciones. Pero ahora hablemos del balance de energía de ciudad, no a nivel global, planetario, como lo estamos viendo, sino a nivel del microcosmos, a nivel micro, que es la ciudad. ¿Qué nos afecta el balance de energía de la ciudad? Como ya vimos, al igual que a nivel planetario, la energía solar, ¿sí?
Pero aparte de eso, tenemos el calor y partículas emitidas por las edificaciones. Tenemos el calor y partículas emitidas por los vehículos, es decir, carros, camiones, tractocamiones. Tenemos calor transmitido por el suelo, es decir, el que se refleja en la energía solar. Tenemos la que llega directamente del sol y la que captura o refleja la superficie. Tenemos el calor sensible, que es el calor que nosotros logramos identificar que nos transmiten los demás elementos. Y tenemos un calor latente, el cual sí no es muy fácil de identificar por parte de nosotros. También tenemos el calor y las partículas emitidas por la industria, que muchas veces son las que afectan más la temperatura y afectan también la parte climatológica, inclusive por fuera de este tema, como efecto invernadero y demás. ¿Cómo es la distribución de temperaturas? ¿Sí? Al realizar un estudio en Cali hace unos años, del 2009, se tomó al lado izquierdo, observamos la distribución de temperaturas en la ciudad de Cali en el año de 1989, ¿sí? Donde observamos que en amarillo está una temperatura entre 25 y 29 grados, oscila en el día, mientras que las temperaturas color naranja, que son las zonas circundantes, oscilan entre 20 y 25. Las pocas azules que vemos ya están inferiores a 20 grados centígrados. Entonces, al mirar luego el estudio a la mano derecha, donde la ciudad de Cali tuvo 14 años de crecimiento urbanístico, ya observamos que el rango de temperaturas de 25 a 29 grados es más elevado. Al realizarse crecimiento urbanístico de la ciudad de Cali, también se presentó aumento de esas temperaturas. Y como observamos, disminuyeron las temperaturas de 20 a 25 grados. En algo se mantuvieron las de 20 grados porque esta zona, bueno, disminuyó en área, pero las temperaturas se mantuvieron. Pero como observamos, al crecer la ciudad, se presentaron focos de calor. E inclusive si observan, el color rojo es superior a 29 grados. Y si logramos observar, estas áreas también crecieron dentro de la ciudad de Cali. Veamos otro ejemplo de distribución de temperaturas, esta vez en el eje cafetero. Si observamos, las superficies color marrón corresponden a cafetales y las superficies color, podríamos decir que azul, corresponde a la zona urbana. Si pasamos ahora al lado a un mapa de calor, observamos que las mayores temperaturas entre 30 y 37 grados se encuentran en la zona correspondiente al área urbana y observamos que las menores temperaturas se encuentran en los sembradíos de café. Al hacer un corte, como se observa en la línea punteada, nuevamente observamos un incremento. Si vemos la máxima temperatura en los cafetales de 31 grados al acercarse a la ciudad, observamos un incremento de 6 grados, que si ahora hacemos la comparación con una zona alejada del cafetal de la ciudad, hay un incremento casi de 8 grados centígrados entre la zona urbana y el sembradío de cafetales. Al continuar analizando la distribución de temperaturas, esta vez comparando una zona urbana con una vegetación secundaria y una zona de pastizales, donde la zona nuevamente azul es la zona urbana, ¿sí? La zona verde oscuro es la vegetación secundaria y el verde claro es pasto. Si observamos nuevamente, las mayores temperaturas se presentan en la zona urbana, pero observen que en la vegetación secundaria se presentan bajas temperaturas, mientras que en el pasto se presentaron temperaturas iguales e inclusive superiores a la zona urbana. ¿A qué se debe? A que el pasto no tiene esa capacidad de reflejar la mayor cantidad de la radiación proveniente del sol. Entonces lo atrapa y hace que se eleven las temperaturas. Si nosotros hacemos un corte en la zona, como se observa en la línea punteada, observamos nuevamente que la parte azul, que corresponde a la ciudad, posee una temperatura máxima de 32 grados y medio. Pero al hacer la toma de temperatura en esta pequeña franja de vegetación secundaria, baja casi a 30 grados y medio, es decir, baja 2 grados. Y al pasar al pasto de color verde, prácticamente algunas zonas llegan a 34 grados centígrados. Es decir, están 4 grados y medio por encima de la que presentó la vegetación secundaria. Para que se observe la diferencia en las temperaturas en
en las ciudades. Este es un caso particular. No solamente la diferencia de temperatura se presenta al presentarse cambio de superficie, ¿sí? Sino que también en la misma superficie, a lo largo del día, se puede presentar variación en el albedo de las ciudades. Por ejemplo, estas imágenes tomadas corresponden a la Ciudad de México, la capital de México. Y si ustedes observan, la temperatura máxima fue 29.4 grados y la menor 22, ¿sí? En el caso de las 2 de la tarde. Al mirar las 4 de la tarde, ya la temperatura varió entre 21 grados y 30.1, ¿sí? Al acercarse las 6 de la tarde, la temperatura varió entre 19.7 grados y 23, es decir, empezó a bajar, pero si observamos, en ciertas áreas siempre se localiza una mayor temperatura, que debe ser obviamente la zona más densamente poblada y edificada. Las zonas verdes deben ser las de menor edificación o las zonas donde mantienen una vegetación nativa. En el caso de las 8 de la noche, la temperatura oscila entre 14.7 grados y 23.9. Nuevamente, se mantiene el mismo pico de calor en el mismo sector. Hacia las 22 horas o 10 de la noche, la temperatura ya oscila entre 12.9 y 25.7, manteniendo una constante, ¿sí? Y a las 12 de la noche, la temperatura ya está entre 19.2 y 12.6, ¿sí? Si ustedes miran, podemos decir que de repente entre las gráficas no varía mucho, pero entre las 2 de la tarde y las 12 de la noche, la temperatura mínima varió 10 grados y la máxima varió 10.2. Pero los picos de temperatura se mantuvieron en la misma zona, que deben de corresponder a la zona más densa poblada y más densamente edificada. Ahora, dicha concentración de calor en la isla de calor urbana, ¿qué afectaciones produce a la población? Entonces, afecta la comodidad térmica, es decir, presenta unos mayores índices de temperatura, lo cual obliga a que las personas utilicen ventiladores, aires acondicionados. Esto produce un mayor consumo de energía y, por tanto, un mayor uso, bien sea de centrales termoeléctricas o centrales hidroeléctricas, que aunque son pues menos dañinas, por decir así, igual tienen un impacto ambiental al afectar el entorno paisajístico. También tenemos una afectación en la salud. En la salud, ¿por qué? Primero, se presenta un mayor incremento de temperatura. Segundo, al existir una densidad de edificaciones, también hay dificultad para el tránsito del viento. Y entonces el material particulado tiende a permanecer más en la ciudad, lo cual también trae problemas respiratorios para la población. Y ahí también tocamos el tema de calidad del aire exterior. Es decir, nuevamente, al existir dificultad de reflejar los rayos solares, de que haya viento, pues también se presenta una mala calidad del aire en el exterior. Pero bueno, estamos hablando de las afectaciones. Pero también tenemos que hablar de las medidas de mitigación. ¿Las ciudades tienen medidas para mitigar dicho efecto? Sí, claro, lo tenemos. Hay formas de disminuir algún grado o algún par de grados mediante las siguientes medidas. Primero, el uso de materiales adecuados al entorno urbano y a la edificación. Es decir, como ya vimos en el caso de los asfaltos, ellos atrapan mucho la radiación solar, lo cual hace que se presente un mayor índice de temperatura en la ciudad. Entonces, al utilizar no asfalto, sino por ejemplo utilizar pavimentos en concreto, se produce una mayor reflectividad, como vimos en el tema del albedo, y por ende se percibiría una menor temperatura por parte de los habitantes de la ciudad, ¿sí? Otra forma que existe es cambiando las cubiertas de las edificaciones. Por ejemplo, hay cubiertas de edificaciones que contienen un mayor porcentaje de albedo y otras un menor. Entonces, por lo menos, hay veces se presenta que en unas edificaciones se instalan tejas de barro y en otras placas en concreto. Ahora último se ha utilizado mucho que donde hay placas en concreto se instala arena o se instala triturado. Por ejemplo, en el caso de la arena, se instala una pequeña capa no muy gruesa de arena y se irriga. Entonces, al irrigarse, esta no permite atrapar con facilidad la radiación solar
y se manejan menores temperaturas dentro de la edificación. También ahora último se ha trabajado mucho lo que son edificaciones con cubiertas verdes. Estas cubiertas verdes también ayudan a manejar el tema de radiación y ayudan a que la edificación tenga una menor temperatura en su interior. Otro elemento es el incremento de zonas verdes en el entorno urbano, es decir, parques, zonas recreativas, pero como ya vimos atrás, lo importante no es tener zonas verdes sin ninguna restricción, es decir, hagamos puros campos de fútbol, hagamos puras zonas para pasear las mascotas. No, recordemos que muchas veces las zonas de pasto, de pastizales, atrapan más la radiación solar o producen una menor reflexión, lo cual hace que se incremente la temperatura en la superficie. Entonces, muchas veces estas zonas verdes deben ser planificadas y deben ser construidas, por decirlo así, o creadas con vegetación nativa, principalmente árboles de la zona, vegetación mediana o alta de la zona, para que ellos puedan ayudar al tema del control de temperatura de la superficie, ¿sí? Otra medida de mitigación es el planeamiento urbano, que compete en la mitigación como una prioridad. Es decir, las ciudades cada día deben hacer mayor énfasis en su planificación, deben ser un crecimiento más ordenado. Dentro de ese crecimiento ordenado, inclusive a nivel de legislación, por cada tantos kilómetros o metros cuadrados, debe existir un área de zona verde para esparcimiento, para contacto con la naturaleza. Y por qué no, también para que sirva de foco para disminuir o mitigar lo que es el calor presente en la isla de calor urbano o en nuestra ciudad. Hay imágenes que nos muestran donde, yo no sé, yo creo que todos lo hemos visto, que inclusive lo han convertido más como en un meme, que es donde sale el corte de la ciudad y sale una ciudad con árboles y donde la temperatura promedio bajo los árboles es de 19 grados a 22, 23 grados. Y luego sale la misma imagen después de que retiraron los árboles y las temperaturas al llegar a la superficie de la edificación y del suelo prácticamente suben casi hasta 30 grados, 32 grados. Eso no es un meme, por decirlo así, o una imagen alarmista. Esa es la realidad. Al retirar nosotros los árboles, muchas veces las ciudades entienden que hacen unas inversiones elevadas en las fachadas y en los andenes, pero al retirar las unidades arbóreas o los árboles, sí, se logra una mejor visibilidad de la inversión y de la edificación, pero entonces se pierde esa capacidad de mitigar el calor presente en la superficie o en la zona. Un ejemplo que damos, lo que observamos acá, en el caso de la mano derecha, es el mapa de la ciudad de Buenos Aires. Junto está el mapa de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Lo que observamos en rojo es lo que en el mapa de Buenos Aires se observa en gris, que es la zona urbana, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con este tema? Resulta que el área metropolitana de Buenos Aires, la que estamos observando en este plano, posee aproximadamente una extensión de 2.681 metros cuadrados. Para que ustedes se hagan una idea, esa es la extensión aproximadamente del municipio de Cúcuta, en norte de Santander, ¿sí? Que pues es relativamente elevada, no es un área tan pequeña. Y posee una población estimada en el 2015 de 14.122.000, toda el área urbana de la capital argentina. Para lo cual necesita y utiliza 4.223 kilómetros urbanos como área periurbana. Es decir, todo esto que vemos en color, diferente a lo gris, es el área periurbana de Buenos Aires. Esa área periurbana, ¿qué hace? Ofrece servicios anexos, campos deportivos, una zona agraria que abastece a la ciudad, a pesar de que hay otras zonas del país que abastecen de productos. Pero digamos, esa es la despensa propia de la ciudad capital argentina, ¿sí? Si ustedes observan, esta área es un poco más de 1.5 veces el área original de la ciudad. Es decir, como observamos, aquí hay una isla de calor, ¿sí? Pero en toda la zona periurbana ya hay un incremento de temperatura diferente a la zona rural que está por fuera del área demarcada o del área coloreada, por decirlo así, ¿sí? Entonces, el área metropolitana de Buenos Aires,
conjuntamente con su área urbana y periurbana, necesita el equivalente aproximadamente a 1/3 de la extensión del departamento del norte de Santander. O en el caso de ustedes, para que me entiendan, porque el norte de Santander y el Cesar tienen una extensión muy similar, es decir, en la ciudad de Buenos Aires, el área urbana y periurbana equivale casi a la tercera parte de la extensión del Cesar, más o menos para que nos hagamos a una idea. Entonces, allí nace la inquietud, que es, ¿qué efectos de isla de calor urbano y disminución de albedo puede causar a nivel local y regional? Eso ya está identificado y reconocido a nivel micro y meso. El caso del albedo, de la afectación del albedo por las construcciones y por la alteración del paisaje natural, está comprobado. Pero ¿hasta qué probabilidad podemos llegar a creer que esto puede ser global? De que las grandes urbes pueden llegar a afectar el balance de energía a nivel global, como vamos a ver a continuación. En el caso del área urbana y periurbana, existen las megaciudades, ¿sí? Para que nos hagamos a una idea, estas ciudades presentan núcleos de población superiores a 10 millones de habitantes y actualmente en el mundo existen aproximadamente 43. Es decir, tenemos 43 megaciudades superiores a 10 millones de habitantes. O sea, tenemos 43 núcleos que mínimo tendrían 430 millones de habitantes. O sea, un poco más del 6-7% de la población mundial, solo en esas 43 ciudades. Si tenemos en cuenta que para el año 2018 existían más de 4.200 ciudades con más de 100.000 habitantes en el globo terráqueo. Entonces, a la cabeza de ella se encuentra Tokio. Tokio es la urbe más poblada con 37 millones de personas. Y detrás de esta sigue Nueva Delhi con 25 millones. En este sentido se observan distintas dinámicas. En el caso de Tokio, se espera que la población empiece a disminuir en el 2020. Tokio, pues obviamente es la capital de Japón, es un país desarrollado, pero en el caso de Delhi, que es India, es un país ya con problemas económicos más elevados, con menores índices de educación y toda esta afectación, continuará creciendo hasta convertirse en la ciudad más poblada en el 2028, según estimaciones. Ahora, no obstante, las megaciudades no dirigirán el crecimiento demográfico urbano, sino que serán las urbes con menos de 1 millón de habitantes, especialmente en Asia y África, las que irán las tendencias. Mientras que en las primeras reside 1 de cada 8 personas, las últimas acogerán a cerca de la mitad de la población mundial. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el 2028 las grandes urbes no van a presentar un crecimiento muy significativo. Pero en el caso de las ciudades, digamos, de intermedias o de tamaño medio, como son, digamos, en el caso de Colombia, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Manizales, sí van a tener incrementos sustanciosos, bueno, las que obviamente su topografía y su geografía se lo permita, porque por lo menos en el caso de Manizales, Manizales tiene pues dificultades para su extensión por su topografía, pero por lo menos en el caso de Cúcuta y Valledupar sí pueden perfectamente crecer mucho más. Entonces, hagamos un momento el análisis de las áreas urbanas más grandes, ¿sí? En este caso están en orden de población, no están en orden de extensión. Como observamos acá en esta parte encendida, estos son los kilómetros cuadrados que tiene cada ciudad. Si observamos un momento, en Japón se encuentra la conurbanización, o sea, es una gran megaciudad formada entre Tokio y Yokohama, porque ya las dos ciudades crecieron tanto que prácticamente se encontraron, formaron una sola conurbanización gigante que posee más de 37.900.000 habitantes y posee una extensión de 8.230 kilómetros cuadrados. Es decir, Tokio y Yokohama juntas son más grandes que el área urbana y periurbana de Buenos Aires. Son más grandes que la tercera parte, es casi, digamos, podrían llegar a ser un 40% de la extensión del departamento del Cesar o del norte de Santander. Ahora, esto es solo el área urbana. Si multiplicamos esto por 1.5, que es normalmente la zona periurbana, que 1.5 por los 8.000 estaríamos hablando aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados. Al sumárselo a esos 8.000, estamos hablando que tendríamos casi 20.000 kilómetros cuadrados, afectando, produciendo una isla de calor gigante.
que sería más grande sí en extensión que el departamento del Cesar y que el departamento de Norte de Santander. Después de Japón, sigue Yakarta, en Indonesia, con 34 millones de habitantes, pero su extensión es mucho más pequeña. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Básicamente que la población y las edificaciones están más densamente concentradas, ¿sí? Es decir, seguramente Yakarta tiene un crecimiento urbano muy diferente a Tokio y a Yokohama. Me imagino que posee menos áreas de esparcimiento, menos parques, sus edificaciones se encuentran unas más juntas a las otras. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes observan, solamente 3,5 millones de diferencia, perdón, 3,400,000 de diferencia en habitantes. Pero si miramos la extensión de Tokio y Yokohama, es casi el doble, ¿sí? En el caso de Delhi, en la India, con 29 millones, tiene una extensión de 2,200, todavía mucho menor. Entonces, ¿qué pasa? Estas ciudades, al ser menor, con casi la misma población, bueno, una población cercana a Tokio, lo más probable es que presenten índices de islas de calor urbano más elevados, temperaturas más elevadas, y por tanto deben ser ciudades con un índice de vida pues mucho más deficiente al compararlos a Tokio o a Yokohama. Y no estamos hablando del tema de dinero o de desarrollo del país, sino hablamos de la densidad poblacional y de edificios, lo cual hace que aumente la temperatura al interior de la ciudad. Ahora, hagamos un simple ejercicio. Tomemos las 6 primeras ciudades hasta Shanghái. Al tomarlas y sumar esto, nos da la extensión del departamento del Cesar, aproximadamente 20,000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Nuevamente enfatizo, esta área corresponde solo a la urbana. Como estamos hablando, normalmente la periurbana utiliza un 1,5 a un 2 o a 2 veces más la extensión. Entonces estamos hablando de 60,000 kilómetros cuadrados, es decir, el 60% del departamento del Amazonas. Ahora, allí es donde entramos a plantear 60,000 kilómetros cuadrados, a pesar de que estén distribuidos en varios países, no nos pueden afectar el balance de energía a nivel global y por ende no nos pueden afectar la temperatura a nivel global. Ahora, debemos tener en cuenta, y es muy importante, que si estamos hablando que el año 2050 o al año 2100, la Tierra va a aumentar 1 grado, grado y medio, si estas ciudades están a 4 o 6 grados por encima de su temperatura promedio en área rural, imaginemos cómo serán esas ciudades en 50 años, o no hay que ir tan lejos, en 30 años, con 7 grados de temperatura más que la que actualmente posee la zona rural en el año 2020. Como observamos, aquí se presentan varias ciudades. En el caso están las 29 primeras, ¿sí? En donde en el caso de Brasil está Río de Janeiro, que está en representación de Latinoamérica. Aquí en el puesto 17 está Argentina, con Buenos Aires, que como observamos, en este caso aparece registrado 3,221 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y nuevamente en el puesto 7 está Brasil, con la ciudad en extensión más grande en Latinoamérica, que es Sao Paulo, con 3,116. De novena está Ciudad de México, con 20 millones de habitantes, con 2,386. Entonces, como observamos, el tamaño de las 29 primeras ciudades puede llegar a ser, en extensión, puede llegar a ser mucho más grande, para que ustedes tengan una idea, que del tamaño del departamento del Amazonas y el Baupés en Colombia. Ahora, estos son solo las primeras 29. Recordemos que las ciudades con más de 10 millones de habitantes son 43. Y recordemos que a nivel planetario, ciudades con más de 100,000 habitantes son más de 4,200. Entonces estamos realmente ante un factor que con el tiempo puede llegar a pesar cada vez más en el balance de energía y en el aumento de temperatura en la superficie del globo terráqueo. Ahora, esto es realmente para que tengamos en cuenta lo que estamos afectando nosotros, el hombre, digamos, al aumentar el límite de sus fronteras agrarias y económicas. Entre 1989 y el 2018, es decir, en 29 años,
la Amazonía registró una pérdida de 72,4 millones de hectáreas de cobertura vegetal natural. Es decir, no pasaron a urbanizarse, no pasó a ser pavimento, no pasaron a ser edificios, pasaron a ser pastizales, pasaron a ser sembradías, ¿sí? Pero dejaron de ser vegetación nativa. Y recordemos que las zonas de pasto, para el caso de la ganadería, son muy malas, reflejando la radiación solar de onda larga. Por lo tanto, dichas zonas, buena parte de esos 72,4 millones de hectáreas perdidas, están atrapando mayor cantidad de radiación solar y por ende está realizando un mayor aumento de temperatura en la superficie terrestre. Por último, hay que acotar que esos 72,4 millones de hectáreas de cobertura vegetal equivalen al tamaño de Chile, que Chile posee un poco más de 720.000 kilómetros cuadrados para hacer la conversión. En Colombia, en el caso del Catatumbo, porque yo soy acá del norte de Santander de Cúcuta, entiendo que entre el 2019 y 2020 perdió más de 98.000 hectáreas de cobertura vegetal nativa. Entonces, realmente es un tema preocupante desde el punto de vista ambiental, pero también es preocupante desde el punto de vista de incidencia en el clima y en la captura de radiación solar. Por ende, en dicha zona se van a presentar mayores temperaturas a las que normalmente existiría con la vegetación nativa. Gracias por su atención. Este es el tema pues, a exponer. Le daría el paso a Maricruz para ver si tendríamos algunas inquietudes de parte de los asistentes acerca del tema. Gracias, sí, Oscar, por su ponencia. Y bueno, invitamos a todas las personas que están conectadas en este momento a que nos formulen sus preguntas a través del chat del evento. Abrimos entonces la sesión de preguntas. Qué pena, Maricruz. Si me pudieses ayudar con el tema del chat, permíteme. ¿Ya listo? Sí. Tenemos una pregunta en el chat. Sí. Bueno, ante la idea de que el calentamiento es directamente proporcional al crecimiento poblacional, ¿qué control habría? Bueno, es importante decir, estamos hablando, tenemos que diferenciar calentamiento global por intervención antropogénica, es decir, poseemos un calentamiento a nivel global que es el resultado de la contaminación por parte de las industrias, los aerosoles, todo esto. Este es un factor, ¿sí? En el caso en que nosotros estamos tocando es el calentamiento por la captura de mayor radiación solar por la superficie terrestre, ¿sí? Al presentarse un crecimiento desproporcionado en las ciudades, ¿sí? Al realizar un crecimiento desmedido de las fronteras agrarias de nosotros, de los hombres, al realizarse mayor, implementación de cultivos de baja altura o de bajo contenido de agua, y al realizar una mayor ganadería extensiva, estamos aumentando las áreas que capturan mayor radiación solar. Por ende, cada día las ciudades y las zonas periurbanas, es decir, circundantes, van a presentar una mayor temperatura a la existente en las zonas rurales, pues alrededor, lo cual va a ser presentar una mayor sensibilidad de calor, o en el caso de nosotros, vamos a presentar mayores problemas de salud al tener una temperatura más elevada en nuestros sitios en los cuales vivimos. ¿Qué veracidad hay en que la radiación se redujo durante esta cuarentena? ¿Es posible que se reverse lo que se avanzó?
Bueno, lo que pasa es que eso es un poquito difícil de establecer porque pasa una cosa. Primero, no, digamos, la radiación solar no siempre es la misma, ¿sí? Primero, el Sol tiene cada 11, 12 años ciclos diferentes de variación. Entonces, debemos mirar primero que los años en los cuales se realizaron los estudios no coincidan, digamos, que el primer año de toma haya sido un año interciclo, por decirlo así, y que el último año haya sido un año de ciclo de aumento de radiación solar. Entonces, en el caso podemos decir, la radiación aumentó, estamos mal. Pero si el ejemplo es al contrario y el primer año de estudio fue en el año del ciclo solar y el último fue en interciclo, nos podría dar como si hubiese disminuido. La verdad, aún se está estudiando el Sol, aún se están estudiando sus ciclos solares, estos son muy variables, ¿sí? Inclusive, estos afectan todavía no solamente la temperatura, sino afectan también los mares, afectan otras cosas. Pero entonces, realmente sí podemos decir es que sí hemos hecho más por controlar eso, porque cada vez tratamos de que el desarrollo y el crecimiento de las ciudades sea más organizado, sea mejor planificado y tenga mayores tipos de amortiguamiento, es decir, mayores zonas verdes, nativas, sin intervención. Realmente debemos tratar de seguir trabajando y diseñar ciudades con un mejor entorno para evitar pues, que se presenten mayores aumentos de temperatura y lo que digo, a nivel general, que se aumente pues, una afectación en el balance de energía, que la radiación quede más atrapada en la superficie y por ende haya mayores temperaturas. Gracias, Enrique. ¿De qué forma podemos ayudar a reducir desde los comportamientos ciudadanos esta afectación de la que nos habla? Pues primero debemos, en el caso del hombre, pues hay dos formas. Una es, en el caso de la urbana, seguir trabajando materiales verdes, seguir trabajando cubiertas verdes, seguir dejando zonas de amortiguamiento, ¿sí? Y en el caso de las zonas periurbanas, eso vaya más ligado a nuestra costumbre social. ¿A qué voy? Digamos, si tenemos un alto consumo de carne, pues vamos a necesitar mayores cantidades de cabezas de ganado. Para cabezas de ganado vamos a necesitar áreas más extensas de pastizales. ¿Y qué hacemos cuando necesitamos mayor áreas de extensiones de pastizales? Pues simplemente la frontera agraria sigue aumentando, seguimos desforestando, seguimos avanzando, seguimos creando más pastizales y seguimos, por ende, afectando la zona circundante a la ciudad, permitiendo que cada vez sea un área más grande la que se ve afectada por las islas de calor. Acá tenemos otra pregunta, señor Oscar. Sí. Cuando habla de la posible proyección de la ciudad de Valledupar, ¿qué estudios respaldan la afirmación del crecimiento? No, perdón. En el momento de la ciudad de Valledupar no tuvo un estudio exacto. El estudio se basó fue en Cali, en Manizales, en Ciudad de México y en Buenos Aires tomando monografías similares. En el caso que hablamos de Valledupar es por el crecimiento que normalmente acumula a nivel de información del DANE, ¿sí? Normalmente las ciudades intermedias, como leíamos y según informes de la ONU, son las que mayor crecimiento van a presentar. Normalmente son las ciudades más atractivas y son las ciudades, entonces en el caso de Valledupar, al igual como yo decía Cúcuta, son ciudades que todavía tienen áreas de crecimiento, ¿sí? Yo ponía como por ejemplo Manizales, que Manizales ya tiene una topografía y un área muy reducida. Entonces, digamos, o por lo menos en el caso del norte de Santander, Pamplona, es una ciudad que no ha podido seguir creciendo demográficamente porque es que físicamente no hay más áreas para poblar. Entonces, digamos, su crecimiento ya está limitado por este tema. Pero existen ciudades donde las condiciones como topografía y área geográfica les van a permitir pues ser zonas urbanas mucho más grandes. Tenemos una pregunta en Facebook. Dice, ¿cómo la población puede sugerir soluciones en Valledupar para que los gobernantes no dejen que hayan tantas olas de calor y cómo pueden buscar alternativas para que no hayan tantos detrimentos en la parte hídrica? Bueno, considero yo, lo primero se deben de cuidar, primero las zonas de naciente, las zonas digamos, las fábricas de agua, como denominamos nosotros, se deben cuidar, se debe tratar de mantener la vegetación nativa.
¿sí? En el caso de las zonas externas, en el caso de las zonas donde debemos proteger para que exista el recurso hídrico. En el caso de la ciudad, la solución no va a variar mucho. Debemos dejar primero, nuevamente hablamos, nodos de zonas verdes, pero zonas verdes, nuevamente recuerdo, no zonas verdes con pasto, sino debemos dejar zonas verdes con vegetación nativa, con árboles propios de la región o de la zona de Valledupar. Y en el caso de nosotros, las ciudades, debemos regresar nuevamente a dichos planes de arborización, de sembrar en nuestros andenes árboles, pero nuevamente, árboles nativos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por sembrar especies que no dañan el andén, que consumen poca agua, que la hoja es más bonita, que el fruto es más bonito, que la flor es más bonita, pero muchas veces no sembramos la planta que es nativa a la zona. Esa es la que debemos sembrar y esa es la que nos va a ayudar a amortiguar lo que son las temperaturas. ¿Hay referentes sobre recuperación forestal que pueda sugerirnos como experiencias fructíferas? Recuperación a gran escala, por ahora no. Realmente, pues lo que pasa es que, digamos, tendría que ser una intervención muy fuerte en una ciudad. Normalmente lo que han hecho es que se han incluido en los planes de desarrollo de las ciudades, en las planificaciones urbanísticas. Y digamos, a partir de cierto punto, se ha desarrollado la ciudad con dichas zonas verdes y en otros entornos donde, digamos, presupuestalmente y urbanísticamente se ha permitido, se han incluido zonas verdes. Doy un ejemplo, por decir, la ciudad de Bogotá con la reserva Van Hammer. Ellos la han cuidado, no han permitido la entrada, pero ¿por qué ha ganado cada vez más importancia la reserva Van Hammer? Porque cada vez la ciudad ha crecido, han habido más focos de edificaciones densamente pobladas y cada vez ha cobrado más importancia dichas zonas. Entonces, muchas veces esos nodos se presentan no porque ni siquiera los estemos proyectando, sino porque las ciudades crecen tanto que ya las absorben. Y allí es donde empiezan a presentarse la necesidad de crear dichas extensiones para poder, y no solamente hablemos de temperatura, hablemos de la salud mental y física de los habitantes. Igualmente ellos necesitan zonas de esparcimiento, zonas verdes, zonas para liberar estrés, zonas para el ocio, para el entretenimiento. Entonces digamos que la función no solamente sería de mitigar un problema de temperatura en las ciudades, sino también sería pues de generar bienestar para sus habitantes desde otros puntos de vista. Para finalizar, tenemos una pregunta, señor Oscar. ¿Qué se le puede recomendar a los habitantes desde sus hogares gestionar actividades que mejoren desde cada ambiente espacios que bajen las olas de calor, como huertas caseras, por ejemplo? No se tienen tantos espacios de vegetación en las ciudades, incluso los parques no son espacios para tener espacios de no contaminación de aire, ahora son máquinas para ejercicio, por ejemplo. Hemos cometido ese error a nivel de planificación urbana. Cada día los parques dejaron de ser menos superficies verdes, dejaron de ser menos zonas arbóreas y pasaron a ser más zonas duras en concreto. Inclusive si miramos los parques, ya son zona de juegos, tienen ciclorrutas, tienen teatros al aire libre, pero zonas verdes realmente pocas. Yo creo que los arquitectos, los ingenieros civiles, debemos replantearnos cuál es realmente el objetivo del parque, ¿sí? Me explico, hay zonas de diversión o lugares de diversión expresa para los niños donde pueden ir a ejercitarse, donde pueden ir a divertirse. También podemos crear parques solamente para caminatas, para contactos con el medio ambiente, y allí es donde estos jugarían un doble papel, porque al dejar zonas con un gran contenido de unidades arbóreas nativas, podemos presentar esparcimiento para las personas y a la vez mitigación de la temperatura. Obviamente, entre más grandes sean estas áreas y existan más frecuentemente en el área urbana, pues va a ser mucho mejor el efecto que va a producir en la ciudad con el tema de temperatura. Esta pregunta, damos por finalizado esta conferencia. Muchas gracias a usted, señor Oscar, por aceptar la invitación del Banco de la República Centro Cultural Valledupar y a las personas que se conectaron a través de Webex y a través del Facebook Live. Gracias por su tiempo. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, muy amable.